Las introducciones son muy importantes. Si son demasiado largas, se pierde interés en lo que viene a continuación. Si son demasiado cortas, no se dice nada. Así que hay que ser justo y decir lo necesario. Antes de nada, quiero agradecer el caluroso recibimiento de mi vídeo de la semana pasada. Por supuesto, no estoy a la altura de los grandes de YouTube, pero yo estoy muy contenta porque se ha convertido en un hito en la historia de mi canal. Llevo 2 años con el canal y conseguí 100 suscripciones nuevas y unas 2000 visitas. Lo que viene a continuación es una semana muy atareada. He confeccionado un conjunto de 2 piezas y he asistido con mi madre al tercer encuentro de palilleiras de Meaño. Ahí es nada. Espero que disfrutes lo que viene a continuación. En este momento desbordo emociones. Hoy me matriculé en una academia de corte y voy a aprender a hacer mis propios patrones. Estoy súper contenta y muy orgullosa y muy ansiosa. Hoy hice mi primer patrón. Tomé mis propias medidas para hacer un patrón específico para mí. Estoy muy contenta. Voy a cortar el pantalón y pasa una cosa, es lino y tiene cuadros. Es bastante importante casar las líneas. Habría que casar esta con esta, que es la misma línea, y podemos colocarle un alfiler, así por todo. Una vez casadas las líneas horizontales, en las 2 dobleces, aquí voy a cortar las partes traseras y aquí voy a cortar las partes delanteras. Ahora sería importante hacer coincidir los bajos de ambas partes a la misma altura. Ahora lo que estoy haciendo es marcar el margen de costura. Quiero hacerlo bien, por eso voy muy despacito. Voy a empezar por remallar todas las partes, porque así me aseguro de que no se me va a deshilachar la tela. Como ya tuve malas experiencias con estas cosas, quiero asegurar. Ya tengo las 4 partes remalladas. Ahora voy a cortar los bolsillos. Los traje dibujados en el patrón. Este es el delantero. Entonces tengo que hacer una parte así, con esta curvatura para el delantero, y otra parte igual, pero con esta curvatura para la parte de atrás. Yo lo voy a hacer en una pieza, es decir, un rectángulo que va a tener curvatura en un lado para la parte trasera y curvatura en el otro lado para la parte delantera. Ahora encaré derecho con derecho, porque al ser opuestos, uno tiene que estar cortado en un sentido y otro en el otro. Este es el centro. Y ahora voy a tomar como referencia este borde para dibujar el otro. Pues ahora voy a remallar y al lío. La nueva profe dice que es un hábito muy malo coser directamente sin hilvanar y probar primero.
así que voy a intentar corregir mis errores del pasado y hacer el trabajo bien hecho. Tú. A ver, si vamos tan temprano, yo creo que nos da tiempo de volver a casa para comer. Pero a no ser que quieras ir a más sitios, que quieras ir de Santiago a Coruña, entonces comemos fuera. Vale, chao, chao. Ahora que ya tengo las dos piernas hilvanadas, voy a unirlas por el tiro. Para eso, una se pone del derecho y se mete dentro de la otra, que todavía está del revés. Ahora se unen los tiros, haciendo coincidir el tiro trasero con el tiro trasero y el tiro delantero con el tiro delantero. Es hora de probarlo y yo creo que me va a quedar bien porque es holgado, así que tan pronto compruebe que las medidas dan, voy a empezar a coserlo. Aparte de algunos desperfectos que acaba de sufrir porque los hilvanes son muy blanditos, yo creo que de talla está perfecto. Es un pantalón que sienta genial. Voy a empezar por coser los bolsillos. Y ahora voy a coser la pierna a partir del bolsillo. Aquí hay que tener mucha precaución porque tenemos que hacer coincidir perfectamente este final de costura con este final de costura. Voy a asegurar con alfiler. ¿Qué hora es, chicos? ¿Cómo? Mira, ¿qué tal es? La de Pedro P. ¿Qué? Báñate. Ahora lo que hay que hacer es coser por aquí, por el borde. Entonces vamos a unir pantalón, cremallera y esta pieza que acabo de poner. Este es el momento de coser el otro lado de la cremallera. Yo, para asegurarme, lo que hago es doblar esto y poner unos alfileres, porque casi siempre lo coso. Hay que coser este lado de la cremallera en este lado de la petrina. Bueno, esto que acabo de hacer antes de que se convierta en una chapuza más grande, voy a solucionarlo volviendo a pasar el mismo pespunte, porque lo ideal es que la entretela esté cosida también. Esta es la cintura. Doblo esto hacia arriba y ahora doblo la cintura así. Dejo el 1,5 centímetros que voy a necesitar como margen de costura y voy a coser en línea recta así. Se corta así y aquí se corta en pico
aquí se le da la vuelta. Se doblaría así y se cosería así, por aquí, siempre justo por encima del pespunte, para que aquí quede bien alineado. Son las 12 de la noche pasadas ya. Terminé el pantalón. Me falta coser los bajos solo, pero ya los tengo marcados con alfileres. Hablo bajito porque mi hijo está durmiendo en la habitación de al lado. Ya os lo enseñaré cuando lo pueda estrenar. Hasta mañana. Pues resulta que en casa están todos convalecientes menos yo. Mi marido tiene un problema de espalda y mi hijo tiene un resfriado que le llenó el cuerpo de un sarpullido. Así que estamos todos en casa. Esto me dificulta un poco la labor, porque cuantos más somos, más nos estorbamos. A ver cómo salimos de esta. Mi intención era hacer el prototipo 1 de un mantel individual y la verdad es que no me salió muy bien. Me siento bastante frustrada. Así que voy a pasar a otra tarea de mi lista de tareas, que es arreglar el forro de la bolsa de costura. Se había roto y le hice un remiendo. También le estoy poniendo entretela como la que le puse a la mega bolsa de patchwork, que es una entretela súper rígida que va a ayudar a que conserve un poco mejor la forma. Esto es como coser una cartulina. Tengo el hombro hecho polvo. Antes lo había cosido a mano, pero la costura se rompió bastante pronto y eso fue lo que provocó que también se rompiera el fondo y que se deformase el punto. No lo tenía en el top 3 de mi lista de prioridades, pero tengo tanto desorden en este dormitorio y estoy tan frustrada por el proyecto anterior que creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Ahora el forro está muy bien armado y la bolsa ya se ve de otra forma. Antes parecía un trapito blando y ahora tiene forma. Esto es gracias a esta entretela tan dura. Voy a dedicar el resto del día a recoger un poco este dormitorio, poner un poquito de orden porque es mi dormitorio y es mi taller. Así que voy a trabajar un pelín en ordenar esto y también en ordenar mis ideas. Hoy voy a establecer una lista de prioridades. Qué es lo que necesito hacer antes y cuáles son las tareas sucesivas que voy a tener que ir haciendo.
Ayer mi madre y yo fuimos de compras. Las chicas vamos de compras y nos gusta comprar. Si no fuéramos de compras, no comprábamos. Y lo que hice fue comprar un montón de camisetas para mi marido, para mí, algunas incluso les puedo regalar, para practicar mis bordados. Y también algo que hago muy pocas veces y que me encanta hacer, que es comprar ropa interior. Lo primero que hice fue meter todo en la lavadora, ya está todo lavado y seco, y lo segundo que hice fue vaciar el cajón de la ropa interior, tirar todo lo que no vale, cosas que se van apartando, se dejan ahí en algún rincón, así, a veces se cuelan por detrás del cajón y tienes que bucear hasta el último para coger lo que hay detrás. Eso todo lo tiré y ya guardé todo lo que traje nuevo. Esto va en serio. Lo siguiente es planchar, con lo que me gusta coser y lo que odio planchar. Vamos allá. Tarea 1 finalizada con éxito. Resulta que cuando fui a guardar una camiseta recién planchada me di cuenta de que la pila de camisetas llegaba hasta la balda de arriba y no cogía nada más, había mucha presión en esa pila. Así que hice lo propio, saqué todo lo que no me sirve y aquí tengo un montón. Todavía me estoy preparando para el encuentro de palilleiras al que voy a ir con mi madre, así que necesito terminar las cosas que tenía planeado, que eran la bolsa para la almohada de los bolillos, el pantalón de lino que ya estrené y la blusa a juego con el bordado, así que me falta hacer la blusa. Otra cosa que tengo para hacer es un cojín. Otra cosa que tengo pendiente de hacer también es subir los pantalones que mi madre me regaló ayer. Otra cosa que necesito hacer es el patrón de una sudadera y el patrón de una camiseta de manga corta y otro de manga larga. Hemos comido, hemos solucionado emergencias familiares y ahora me voy a poner a trabajar. Hay dos cosas que quiero hacer hoy. Una es subir el pantalón porque no lleva costura, lleva los bajos deshilachados, y la otra es hacer la blusita a conjunto con el pantalón que estrené ayer. Este es el pantalón. Lo primero que hay que hacer es probarlo. Hola. ¿Qué? Por la medida de esta pierna voy a tomar la otra. Este es el alfiler que voy a tomar como referencia, es el que me quedaba justo encima del talón. Una pierna cortada con éxito. Con esta cinta que puse aquí consigo que no me abra el bolsillo tanto como para que se vea el interior. No me saldrá el bolsillito para afuera, que es algo que no me gusta nada que hagan los pantalones. La gente normalmente para hablar a la cámara no coloca la cámara más abajo del nivel de su cara. Suele colocarla para arriba porque estiliza más, así no se ven las papadas, los rostros salen más esbeltos. A mí me gusta ir a contracorriente. Quiero hacer una blusa de manga japonesa y ya probé la camiseta, me queda bien, pero de todas formas quiero hacerlo un poco más holgado. Voy a hacer unas modificaciones para hacer mi patrón base.
Remallé todas las partes con la remalladora por todos los lados y ahora estoy hilvanando. Estos son los hombros y los laterales. Ahora voy a hacer la doblez de la vuelta de las mangas para ver cómo me queda de ancho y de largo. Ok Google, háblame de Tori Tricot en internet. Tori Tricot es un canal de YouTube dedicado a tutoriales y proyectos de tejido, crochet y patchwork. Su creadora comparte videos detallados donde enseña a realizar diversas prendas y accesorios, desde sencillos gorros y bufandas hasta elaborados bolsos y mantas. En su canal podrás encontrar tutoriales paso a paso, explicaciones claras y sencillas para aprender a tejer desde cero o perfeccionar. Nunca he hecho un gorro o una bufanda para un tutorial, pero sí que hice bolsos y mantas. Ahora voy a cargar la costura, así que doblo todo hacia el bies y voy a coser por el borde. Y ahora tengo que hacer un pespunte por aquí, por el borde del bies, por la parte interior. Es viernes, son casi las 7 de la mañana y me levanté temprano para terminar este trabajo. Son casi las 9 de la mañana y ya estamos en marcha, nos estamos preparando para empezar. Buenos días, hoy por fin es el encuentro de palilleiras. Son las 7:15, voy a buscar a mi madre y nos vamos. Mira, una cosa. Vale, vale. Qué bonito. Eu son novata de todo, levo Ai, nada. non te preocupes. Non sei se levo un mes e máis trouxe unha labor sencilliña de todo. Non importa, ti sigue, ao principio se che fai un poquinho costa arriba, che parece imposible, pero despois arrancas de maravilla,